Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría. La gloria que vendría tras los sufrimientos de Cristo. La obra tan poderosa, tan maravillosa del Señor Jesús al morir en la cruz, que retumbó en los cielos, dice la Escritura, que la muerte del Señor Jesús le dio la potestad a Miguel para que con sus ángeles pudieran echar fuera del cielo ¿a quién? Al dragón y sus ángeles, y los sacó y les dio la victoria. Allá en Apocalipsis dice: y entonces escuchó una gran voz que decía: ahora ha venido la salvación. Entonces, anunciarnos la tarea o el trabajo del Señor Jesús era uno de los trabajos que tenían los obreros del tiempo antiguo. Voy a tomar ese bosquejo porque yo venía como diciendo: Señor, pero ¿cómo entro? No lo pudo hacer de mejor manera el Señor. Los obreros que en el tiempo antiguo trabajaban para el Señor, los buenos, no estamos hablando de los buenos, ¿qué hicieron según Pedro? Escudriñaron. Y diligentemente, ¿qué hicieron? Una tarea ardua. Escudriñar, indagar, preguntar, leer, orar. Señor, porque ellos confiaban en lo que las promesas del Señor Jesús, que era: pídanme y yo, si ustedes me claman, yo les respondo y les voy a enseñar cosas grandes y ocultas, cosas grandes y ocultas. Para muchas personas en nuestro tiempo, la venida del Señor es un tema que para muchos está como oculto. Por eso escuchamos predicaciones de pastores o predicadores diciendo: es que la venida del Señor puede ser hoy, puede venir mañana, y se llena la base de internet de predicaciones donde las personas se alarman por cualquier acontecimiento, como el que porque habrá, creo que en este mes de abril, un eclipse fuerte, dicen por ahí los de la NASA. Y entonces el que más o menos sabe de Biblia dice: uy, esto es lo que dice tal, y lo asocia. Es bueno el inicio. Si hay algo que a nosotros nos motiva a reunirnos y a estudiar la palabra, es eso, saber que nuestro Señor Jesús viene, que así como murió y resucitó, así prometió que vendría, dice por allá Hebreos 9:27, ¿cierto? Vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿A qué? Dice el versículo: a salvar a los que le esperan. Pero es a los que le esperan. Este estudio que hoy queremos compartir es un estudio de los que por mucho tiempo ha estado plasmado en la Escritura, pero solo que por causa de los que lleguen al tiempo del fin sería revelado. Eso le dijo el Señor a Daniel, eso le dijo el Señor a Juan, y eso le dijo el Señor a Pablo. Daniel le dijo: Señor, pero yo no entiendo todo esto. ¿El Señor qué le dijo? Tranquilo, selle lo que le estoy mostrando, escríbalo, porque estos son para los que alcancen ¿qué? El tiempo del fin. Juan iba a escribir Apocalipsis capítulo 10, pero el Señor le dijo: séllelo, porque eso es. Y Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10: y todo lo que le pasó a Israel es un ejemplo para todos los que han alcanzado. Otra vez lo digo, sí lo hemos leído, sí, cierto. El tiempo del fin. Y entonces se nos agarra ese deseo, ese fervor de querer saber cuándo llega. Porque el que ama, lo espera, ¿cierto?
Me llama mucho la atención este estudio porque este estudio es la forma en que el cristiano le demuestra a Dios que quiere estar preparado y que desea verlo. Mateo capítulo 24, versículo 3, dice la escritura: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿qué le dijeron? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Estaban interesados. Estaban interesados porque sabían quién era el que había de venir. Pero dinos. Entonces, ese es el inicio del tema, porque lo que ustedes ven es una línea de tiempo donde nosotros vamos a marcar cuáles son lo que dijo los discípulos, cuándo serán estas cosas y qué señal. Los discípulos sabían que lo que tenían que preguntar era qué era lo que iba a acompañar el acontecimiento de la venida del Señor Jesús. ¿Sí? Como para que la persona no quedara dormida. Por eso el Señor en una parte dijo, profetizando, pero la venida del Señor será así como ladrón en la noche. Pero eso no es para la iglesia. Esa profecía no es para la iglesia. ¿A quién el Señor le llegará como ladrón en la noche? Según Primera de Tesalonicenses capítulo 5, leámoslo. Dice el versículo, es a los que están en tinieblas. Versículo 4. Mas nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día... O sea, si nosotros amamos al Señor Jesús, debemos estar atentos porque no nos va a sorprender el día del Señor. Pero ¿qué es lo que hace que el día del Señor no nos sorprenda? Lo que hicieron los profetas. ¿Qué hicieron? Vamos a meterle aquí tiempo y vamos a ver qué era lo que quería decir el Señor entre tantas predicaciones. Y por eso se da un origen a unas señales. Ustedes se den cuenta, están enumeradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué son estos? Las señales que han de acontecer para el tiempo del fin, que acompañan la venida del Señor Jesús. Entonces, para adelantar, vamos a hacer un repaso rápido, ¿cierto? Porque el Señor Jesús sí dio instrucciones, ¿cierto que sí? Claro, ¿cierto? Uno cuando uno las entiende dice, ahí estaba, claro. Como para entender que el Señor Jesús no viene en cualquier momento. Alguien que me diga la primera señal. ¿Qué nombre tiene la primera señal? Mateo capítulo 24, desde el versículo 4, cuando el Señor empieza a responderle a los discípulos, Él empieza a decir, habrán guerra, rumores de guerra, tengan cuidado, esto solamente es principio de dolores, amén. Pero ya en el versículo 10 empieza la cuestión, porque empieza a hablar de un problema grave. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros. Decía la hermana, bonito es andar juntos y en armonía, pero uno de los trabajos para el tiempo del fin es que la iglesia misma se aborrezca. Y entonces por eso hay que tener cuidado. Pero ¿quién es el que empieza a ejercer ese trabajo para que unos a otros nos aborrezcamos? La respuesta viene en el versículo 11. ¿Qué dice? ¿Sí estamos ya en contexto? ¿Sí, ya nos acordamos? Entonces, primera señal. Eso. Para los que no tenían esto, los que no han escuchado, porque ya otros sí lo han escuchado, primera señal, falsos profetas. Después de que los falsos profetas aparezcan, ¿quién viene? Anticristo, muy bien. ¿Dicho por quién? Ahí mismo en Mateo 24, versículo 15. Desde el 11 hasta el 13 habla de lo que hacen los falsos profetas, pero en el 15 dice, pero pilas. Versículo 14 tiene un fin, dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá. ¿Pero el fin de qué? De la predicación del evangelio, porque ¿quién acaba la predicación del evangelio? El segundo suceso, versículo 15. ¿Quién? Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora.
El versículo 21 le da otro nombre. ¿Cuál es ese otro nombre que recibe esa segunda señal? La gran tribulación. Amén. Entonces, segundo, aquí le vamos a poner gran tribulación, abominación desoladora. ¿Qué más? ¿Qué otro nombre recibe este tiempo? Porque hablando de ellos, el tiempo de los gentiles. ¿Qué otro nombre recibe? El tiempo del anticristo. ¿Qué otro nombre? ¿Cómo se llama? Lucas 21. No, apostasía es de la primera. Falsos profetas y apostasía. Eso, los falsos profetas promueven la apostasía, que es negar la fe, hacer que el cristiano acabe o mengue la fe. Los falsos profetas vienen con apostasía y vienen con también otro nombre que es la gran ramera. Todo esto nos toca hacerlo a paso más rapidito para que nos alcance el tiempo. ¿Sí? Tercera señal. A la final trompeta. ¿Sí? Porque se tocará la trompeta de los muertos en Cristo. ¿Cuál es la final trompeta? La séptima, bien. Para relacionar que está hablando de Apocalipsis capítulo 8 de las 7 trompetas. Acontecimientos que también lo relaciona a Apocalipsis capítulo 16. Pero Apocalipsis 16:1 nos muestra que el acontecimiento, el cumplimiento de este tiempo viene cuando, ¿qué? Apocalipsis 16:1, leámoslo. Entonces, los acontecimientos de las trompetas y de las copas es lo mismo. ¿Qué es lo que nos ayuda a entender la copa? Que para que empiece a haber el primer acontecimiento, ya tiene que estar puesto en la tierra, ¿quién? El anticristo, y ya tiene que haber gente marcada. Tercera señal, entonces, después que se manifiesta el hombre de pecado, ¿sigue? Hermano Iván. La final trompeta. No, la final no. Trompetas y copas, para relacionar las 7 trompetas y las 7 copas. ¿Ven? Seguimos. Después, ¿qué tiene que acontecer? Señal número 4. Daniel capítulo 12, versículo 11 al versículo 13. Recordemos que el tiempo o el tema principal es la venida del Señor Jesús. Por eso todas estas señales lo que nos están anunciando es: viene Cristo, viene Cristo. Lo que está diciendo Daniel es que el tiempo de la tribulación va a durar 1200. Pero después da una pauta y dice: bienaventurado el que espere y llegue. A 1335. ¿Por qué era esa alegoría diciendo bienaventurado? Porque el Señor Jesús en Lucas 18:8 dijo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Por qué este espacio pequeño de tiempo? Porque quiere probar algo. Quiere probar la fe. Ahí en Apocalipsis dice un versículo: aquí está la paciencia. Daniel 12: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Cuántos días de más? De 1290 a 1335, 45 días. Muy bien. Pero hablando de la abominación desoladora del Señor Jesús, le dijo a Juan en la revelación de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 12: esto durará 1260 días, que son 42 meses. Entonces, preferimos contar desde los 1260 hasta los 1335. ¿Cuántos días hay? 75 días. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el día 75? El Señor, ¿qué le dijo a Daniel? ¿De qué le está hablando a Daniel? De su resurrección, de la de él. Y le está diciendo: usted va a llegar al fin de los días. ¿Cuál fin de cuáles días? De los 1300. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta señal tome cuerpo? Que la última trompeta, ¿sí? Dice que el acontecimiento es traer un terremoto en magnitud grande. ¿Qué hace este gran terremoto? Dice Isaías capítulo 6, dice Apocalipsis 6, dicen otros versículos que lo que hace es desolar las ciudades, tumbar todo edificio hasta que no quede morador alguno en las ciudades. Y si tumba edificios, lo más seguro que va a hacer es que ese terremoto le tumba el gobierno al anticristo.
Porque recordemos que una de las modalidades de gobernar del anticristo, ¿cuál es? Tecnología, satélites, control. Pues al no tener tecnología, porque se cae todo, ¿cómo queda la tierra? Amén. Entonces a la cuarta señal le vamos a poner señal o profecía de los 75 días. Cuarta señal, profecía de los 75 días. Después de que pase estos 75 días, ¿qué viene? Una quinta señal. Se escribe como señal porque es un acontecimiento a nivel del globo terráqueo, o a nivel del planeta. Mateo 24, 29. Todo se oscurecerá. En donde está haciendo sol y en donde está haciendo... ¿Qué quiere decir eso? Oscuridad total en todo el globo terráqueo. Zacarías capítulo 14 dice, otro versículo para complementar tantico, dice esta señal, versículo 6 y versículo 7. Por eso se le denomina o le titulamos nosotros la gran señal. ¿Por qué es una gran señal? Porque todas señales se van a ver, pero es que esta va a dejar a todo el planeta Tierra como sin luz, ni clara ni oscura. El tiempo de 12 horas, porque dice, será un día, en ese día no habrá luz, pero después dice en el versículo 7 terminar, sucederá que al caer la tarde. Entonces sí marca un tiempo, sabiendo que esto tiene como origen Israel. El punto principal donde se cumplen las profecías es Israel. Entonces, mientras que en Israel es la tarde, 6 de la tarde, en Colombia, ¿qué horas es? Bien, quinta señal, la gran señal. Sexta, entonces, ¿qué pasa después de que el día oscurezca? Amén. Entonces le ponemos la venida del Señor Jesús. Resurrección de muertos en su debido orden, dice Corintios. Pero antes de eso dice la Escritura que cuando vengan las nubes lo primero que hace es mandar al inicuo y al falso profeta al lago que arde con fuego y azufre. Los condena y dice, los lanza vivos, ni siquiera permite que toquen la muerte. De una. Lanzarlos vivos al lago que arde con fuego y azufre. Después, resurrección y transformación. Sexta, llevarse a su pueblo y entrar en su reposo. La sexta es en la venida del Señor Jesús. Pero como séptima, ¿por qué la apartamos? Porque recuerden que el trato de los israelitas es aparte al trato de los gentiles. ¿Cuándo empieza el trato de los israelitas? Cuando el Señor ya haya levantado a su iglesia. Lo dice Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26. Entonces, esta señal ya tiene nombre, ¿no? La venida del Señor Jesús. Romanos capítulo 11. ¿Qué dice? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado. Que hayan entrado ¿a dónde? Al reposo, reinado con Cristo en el milenio. Cuando el Señor levante a su iglesia, ahora el trato es con Israel. Por eso el séptimo tiene como nombre el reinado de Cristo o la dispensación de los 1000 años. 7, entonces reinado del Señor Jesús o tiempo del milenio. Y como octava señal, como última, ¿qué tiene que pasar? Como última señal, que el Señor Jesús, después de los 1000 años, mande a Satanás para el lago que arde con fuego y azufre. Después, restaure a Israel y lo una para con nosotros, para llevarnos a la presencia del Padre. Resucitar a los muertos que van a ser condenados. Entonces, como última señal, le ponemos nombre: el fin de todas las cosas materiales, o el fin del mundo. ¿Por qué? Porque segunda de Pedro capítulo 3 dijo, esta tierra y este cielo que ahorita vemos
están reservados ¿para qué? Para el fuego, donde todos los elementos ardiendo serán deshechos. Versículo 7. Entonces, un repaso. ¿Por qué la tercera señal no puede ir antes de la segunda? Porque el gobierno del anticristo, Bien. alianzas. Porque tiene que primero manifestarse este inicuo para que después Dios desate su ira. Claro. ¿Sí, amén? Todo lleva un orden. Pero ¿qué es lo que nos hace entender que estamos en el tiempo del fin? Una profecía. Daniel capítulo 9. Leamos lo que dice el 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, ¿qué dice? Pero en el versículo 20, mientras él estaba orando, dice la escritura, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, todo gira en torno a Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres... Hermosa esa frase, me gusta mucho. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y empieza a enseñarle algo que nuevamente gira ese en torno a Israel. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin. ¿De qué estaba hablando? De la restauración de Israel. Y expiar la iniquidad para traer la justicia, ¿qué? Eso era lo que iba a hacer el Señor. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos son 62 más 7? 69. Muy bien, vamos a hacer algo. Los que ya hicieron el bosquejo o el mapa conceptual en la hojita, vamos a trazar una línea aquí, porque hay algo que hay que contar. ¿Qué hizo Daniel? Echemos a contar. Ya estamos. Nosotros tenemos la capacidad. Vamos a hacer el conteo. Una línea. En el año 516 a.C. se cumplió los 70 años de la desolación de Israel. Desde ahí tenía que empezar a contar. ¿Quién? ¿Ahora quién? La iglesia. 69 semanas, pero como sabemos que las semanas son simbolismos de años, cada semana ¿cuántos días tiene? 7 días. Entonces hay que multiplicar 69. ¿Cuánto da 69 por 7? 483 años. Desde el año 516 en adelante hay que contar 483 años. Al acabar los 483 años, el versículo nos está diciendo, llegó alguien. ¿Quién llegó? El Mesías. Al año 483 llegó el Mesías, nació. 483 años desde que empezaron a reedificar Israel hasta el nacimiento ¿de quién? Del Mesías. Pero hay algo impactante. ¿Que faltó qué? Una semana. Porque hasta el momento, desde la restauración de Israel hasta la venida del Mesías, ¿cuántos años hay? 483 años. Pero la profecía es de 70 semanas. Y van 69. Las 69 semanas cuentan 483 años. Si le sumamos el añito o la semana que falta, ¿cuántos años serían? 7 años. 483 más 7, ¿cuánto da? 490. ¿Sabe qué pasaba en Israel al día 49 o al año 49?
Levíticos capítulo 25, se cumplía el año del jubileo. ¿Sí saben qué pasaba en el año 50? Sí, se devolvía. Todos eran libres, todos los que estaban esclavos. ¿Sabe para qué era esa señal del jubileo? Para dar a entender que Israel en el año 500 tenía que ser ¿qué? Libre. ¿Pero qué pasó? ¿Se pausó en dónde? En el año 483. ¿Quién la pausó? El Señor. El Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Israel no quiso ser restaurado. Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39 dice algo que hizo el Señor Jesús con ellos. Al venir, la tarea del Señor Jesús era restaurar a Israel. Pero Israel no quiso. Pero la profecía era para que se cumplieran ellos. Pero ¿qué dijo el Señor? Paramos la profecía aquí. Mateo 23, 37 al 39. ¿Qué dice? Ya no les cumplo la profecía. Ahora tienen que esperar. ¿Qué hizo? Quería darle algo a ellos, pero no se lo dio a ellos. ¿Qué hizo entonces? Mateo capítulo 21, versículo 43. Amén. Mateo 21, 43. Al quitarle a ellos el privilegio, el reino, la bendición de la restauración, ¿a quién se la dio? Por eso, cuando pone en disciplina a Israel, que eso es lo que entendemos, el Señor Jesús vino y lo que hizo fue ponerle una pausa a Israel, una disciplina. Los dejó esperando y les da el reino a la iglesia, que antes éramos gentiles. ¿Cuánto tiene que esperar Israel? Oseas capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Porque tenemos que contar, el epicentro de esta profecía es Israel. Oseas fue uno de los que fue enviado a hablar acerca de la rebeldía tan tenaz que tenía Israel hacia el Señor. Oseas capítulo 6, versículo 1. Venid, volvamos a Jehová, Volvamos a Jehová, porque Él arrebató. y nos curará, y dio, y nos retirará. Versículo 2. Nos dará la vida de los perdidos vidas, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. ¿Cuántos años tiene que estar Israel? Un día como 1000 años. 2 días, o sea, 2000. 2000 años en disciplina. Mientras que a ellos les dio 2000 años en disciplina, a nosotros nos dio o levanta desde el tiempo de su muerte y resurrección la dispensación de él con el nombre. Dejó claro diciendo en Marcos 16:15, ¿qué le dijo? Vayan y prediquen por todo el mundo y dígales, el que crea y sea bautizado, ese. Porque gracia hay para todo el mundo, pero no todos recibieron la gracia de Dios. Amén. Entonces, la diferencia que hay entre los 483 años es que necesitan los 7 años que los cumple el anticristo para que se cumpla la profecía de las 70 semanas. ¿Qué tiene que esperar Israel? La última semana. Pero para esperar la última semana le toca esperar, o sea, 6:2, 2000 años. Desde el tiempo en el que murió el Señor Jesús hasta nuestros días, ¿cuántos años han pasado? Hermana, el dato lo sabe o lo dice porque es ese que nos regimos, ¿cierto? Pero le añadimos un dato. Los gregorianos contaron, o el Papa Gregorio contó desde el nacimiento del Señor Jesús. Nosotros no contamos desde el nacimiento. Nosotros contamos desde cuándo? Desde la muerte. ¿Por qué? Porque cuando muere el Señor Jesús es que se presenta al Padre para cumplir Levíticos capítulo 12, versículo 1 al 3, donde dice, si nace niño tienen que presentarlo al día 40. O sea, el Señor Jesús, el niño, el hombre, el Hijo del Hombre se presentó ante Dios en el milenio cuarto, 4000 años. Desde que Adán fue expulsado del huerto hasta su muerte, transcurrieron 4000 años. Pero Gregorio contó desde el nacimiento.
No podemos contar desde el nacimiento porque la historia se partió fue desde la muerte del Señor. Entonces, a los 2024 años, ¿qué tenemos que restarle? Los 33 años de vida de Él. O sea, que trabaja los 2000 años. No hemos entrado al año 2000. A 2024 le restamos 33. ¿En qué año vamos? 1991. Hagan otra línea aquí. Fin. Hoy, contando nosotros, ¿cuántos? ¿En qué año vamos entonces? No en el 2024. 1991. ¿Cuánto le falta para que Israel sea restaurada? 9 añitos, de los cuales, ¿cuántos son para el anticristo? 7. Eso. O sea, que sí, pero dos. Esa es la aproximación, pero 2 Dos para que empezara. para que empiece el anticristo a hacer su trabajo. ¿Pero qué dice el Señor? Miren ustedes, no sea que sus corazones se carguen y venga de repente sobre vosotros aquel día. Wikipedia, busquen calendario judío y ahí él mismo, el que hizo la investigación, más abajo pone las tablas. Dice, parecidos entre el calendario judío y el calendario gregoriano. Y aparecen las fechas. Coinciden. Y el 2030 coincide ¿con qué? Con la mitad de la semana. Y todos los puntos de la Agenda 2030 dice, de aquí al 2030, de aquí al 2030, de aquí al 2030. Y todavía hay gente que se atreve a decir, pero no, todavía no es el tiempo. 17 objetivos de la Agenda 2030 para entender que ya está el tiempo. ¿Cuáles son? 17 objetivos, 169 metas. Tema número 1. Le estoy leyendo lo que está por cumplirse y lo que va a hacer este individuo. Y que nosotros, muchos de nosotros creen que todavía no se va a cumplir. Que todavía falta mucho para cumplirse esta segunda señal. Objetivo número 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Dice, implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos. Y de aquí al 2030, siempre dice esa frase, lograr una amplia cobertura, oiga, de personas pobres y vulnerables. Una amplia cobertura. ¿Sabe qué significa la palabra cobertura? Saber todo lo que esa persona tiene y no tiene. Control total. Hoy, ¿cómo lo hace? Los sistemas, sistema de salud, sistema de educación, sistema de identificación. Se los voy a leer, están aquí en la Agenda 2030. Porque el que no tenga al niño estudiando, le cae la ley. Les voy a leer uno de los puntos que subrayé. Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Lo que más me impactó de este punto 2, dice, número de recursos genéticos, vegetales y animales para la alimentación y la agricultura preservados en instalaciones de conservación a medio y largo plazo. Por ahí les mandó el pastor Gilberto en el grupo de WhatsApp. Bill Gates hablando. Antes guardábamos semillas en barriles y en un búnker. Ahorita les traigo la solución, dijo Bill Gates. Comida impresa. Irradiación al 1000. Pero es un proyecto. ¿Y qué dice la gente cuando le regalan mercadito y cuando es del gobierno? Y qué bendición. Punto 3. Objetivo número 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos, a todas las edades. Escuche lo que dice este punto. Lograr la cobertura sanitaria universal.
incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inicuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos. ¿Sabe cómo se llama esto? Esto se llama control en la salud. Pero para que una persona pueda acceder a esta salud, hay otro punto que me llama mucho la atención. Se lo voy a leer salteado porque resubrayé muchos, pero este me llama mucho la atención. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas, oiga, e inclusivas para el desarrollo sostenible. Facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. ¿Qué quieren con este objetivo? Punto número, no sé cuál es en la agenda. Garantizar el acceso público a la información. ¿Sabe por qué en Colombia todavía la cédula digital no puede ser obligatoria? Porque gracias a Dios la Constitución colombiana no se lo permite. No pueden tener acceso público a nuestra identidad. ¿Y qué quieren ellos? Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. ¿Qué quieren hacer con las personas? Me hace el favor y me dice todo. ¿Quién es? ¿En dónde vive? ¿Qué come? ¿Qué hace? Por aquí más adelante lo aclara más. Míralo. Punto 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. De este punto hablan de tecnología. Poner en pleno funcionamiento a más tardar en 2017 el banco de tecnología. ¿Sí lo cumplieron o no? ¿Cómo le llaman a ese banco de tecnología ubicado en Bruselas? Y le pusieron el nombre bíblico. La bestia. La bestia. ¿Sabes? Y mecanismos de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones. Pero como no pudieron con Facebook, WhatsApp, Twitter, todas las redes sociales que nosotros usamos, porque no les da una base de datos concreta, aportaron algo para Colombia: cédula digital. Por eso no es obligatorio en Colombia, porque viola el artículo 15. Poner en acción la Agenda 2030, porque de aquí al 2030 todos del gobierno mundial, para que se cumpla lo que dijo Apocalipsis 13: y el que no tenga la marca de la bestia no puede. Pero el problema es que hoy estamos diciendo: no, pero es que todavía no está insertada en el cuerpo, hermanos. La bestia no le interesa todavía tenerla insertada. A la bestia lo que le interesa es que el mundo empiece a probar el plan que él tiene, para que les parezca bueno. Entonces lo que hace uno con los supermercados y las panaderías, ¿no? Vaya hasta la panadería de allá. Entonces dice: pero abuelito, aquí estoy uno más cerca, porque dice: uy, no, es que la de allá manda un pan. Acostumbrar, cebar, tenerlo. Después de que lo tenga, por eso Lucas 21 dice: viene como un lazo y los ata, para que después, cuando mande la mano como bestia, ya no hay nada que hacer. Y uno cree que como son 7 años, a él no lleva nada adelantado. Ya nos tiene ventaja. Ya tiene atado muchas cosas. ¿Nos tiene ventaja en qué? En internet, tecnología, en los saludos. Eso como uno pelea por el seguro, ¿no? Es que a mí me dan el acetaminofén, si no los demando. Le decía a una hermana: más bien busque acetaminofén. Que llegará el día en que acetaminofén no vamos a poder tomar.
Ya estamos en la sexta dispensación para terminar la sexta dispensación y que inicie la séptima. La restauración futura de Israel. ¿Pero qué espera Israel? A ese individuo. El Señor Jesús decía una frase acerca de los que decían adorarle, decían: este pueblo de labios me honra. ¿Cuándo le demuestro yo de verdad a Dios que lo estoy honrando? Cuando lo que Él me dice, yo lo haga, como un buen siervo. Desde el año 2020, con lo que nos pasó, nos están avisando. Y dice, porque obviamente, si estamos englodados, todos estamos englodados. Pero el Señor lo que necesita de su iglesia es que se ponga bien a hacer esto. Apocalipsis 18:4. Y le está diciendo a la iglesia antes: salga de ella para que no sea parte de sus plagas. ¿Cuáles son las plagas? Tercera señal. Para los que de pronto tienen el problema, porque es un problema con la tecnología, celulares, plataformas, parte de la mayoría de las plagas que vienen es por la irradiación. ¿En qué tiempo creíamos estar? Ojalá esto sea como una bofetadita que nos levanta y nos diga: pero ya amaneció. Dios quiera que sí. Porque si seguimos durmiendo, amados hermanos, se nos viene el tiempo encima. Y el anticristo ya tiene tiempo operando. ¿Qué dice la Biblia de qué debe de hacer la iglesia? Y otro versículo le va a leer muy bonito. Daniel capítulo 11. Versículo 32. Cuando termina. ¿Qué tiene que hacer el pueblo que conoce a su Dios? Esforzarse y actuar. Actuemos, hermanos, no necesito. Entonces si no tiene cédula toca que pague 3 días de cana. Pues si toca la hora última, pues vamos. Allá le predicamos a los presos, como lo hace el hermano Iván y el hermano Fabián. Pero es que Dios no puede ser tan injusto, hermanos. Ya llegó el tiempo en el que la iglesia tiene que empezar a sufrir la situación, querido. Pero no lo queremos aceptar. Por eso que digo, sin manifestarse el tiempo del anticristo, antecito en Mateo 11 que digo, y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. ¿Qué hace el desconocimiento de la escritura? Que yo empiece a tiritar y a decir, ¿cierto? Se volvió extremista. ¿Qué hicieron con Jeremías cuando les dijo 70 años? Está loco. Y llegó Nabucodonosor, presos todos. Noé. Jeremías, que fue uno de los que más sufrió con ese pueblo rebelde. Y para que hoy todos esos escritos nos ayuden a nosotros. 70 años de desolación, 7 milenios en la humanidad con pecado, 490 años de castigo, 449 años de esclavitud y al año 50, jubileo, liberación. Ahí se cumple el jubileo para ellos. Año 50.